¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión sobre videos en el ámbito profesional, prevención de lavado de dinero, contable, fiscal, seguridad social, finanzas personales, cuestiones de derecho, cuestiones que necesitamos por lo menos saber que están en este panorama, no solamente para estar al día, sino para estar actualizados y con la ayuda de grandes amigos y expertos que nos vienen a compartir su experiencia, su expertise sobre estos temas. Estaremos en esta nueva emisión hablando sobre el reciclo de personas morales, conocido también como régimen simplificado de confianza, que ya estaremos platicando sobre esto un poquito más adelante. Pero como siempre, al hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo a que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Como muchos de ustedes saben, esto se queda a través de las redes y en el momento en que nosotros estamos grabando, se está subiendo la cuestión del video, pues bueno, puede diferir en el momento en que tú lo estés viendo y por lo tanto haremos lo posible para poder contestar las preguntas un poquito desfasados, pero por la obvia razón es que no sabemos en qué momento tú estarás viendo este video. También invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al momento de que te suscribes ahí en YouTube, hay una campanita en la parte de al lado, un botoncito que si tú le aprietas, te está avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. De igual manera que nos busquen en la cuestión de redes sociales como Facebook, como en Instagram, que estamos subiendo contenido diferenciado. Al igual que en diferentes cadenas de distribución de podcast, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast y demás cadenas de distribución de podcast que podemos acompañarte, que nos puedas estar escuchando si vas tú manejando, vas a la oficina o algo, seguramente va a ser más cómodo que el estar poniendo la vista fija, como decían anteriormente, pero si tú quieres ver la cuestión de estos videos, hay formas de poderlo ver en la cuestión de las redes o escucharnos como tú gustes. Al final de cuentas estamos subiendo contenido diferenciado. Ayúdenos a seguir creciendo en lo que serían las redes y sugiéranos temas para poderles traer ese tema con amigos expertos en la materia. Bueno, ya después de esta introducción de la cuestión de las redes sociales, por favor también acompáñenos el día de hoy con el tema de reciclo de personas morales enfocados a este año 2024. Para esto, bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo. Él es contador público y auditor, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo. Es miembro de la CROS, que es las Comisiones Representativas de Seguridad Social de Puebla, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es licenciado de contador público y auditor y tiene una maestría con el grado de maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados. A él seguramente también ya lo identifican ahorita que lo vean en pantalla. Y él es Alejandro Aguilar García. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, tardes, noches, como nos estén viendo en este diseño atemporal de este formato. Pues muy agradecido por la invitación, de verdad que me da mucho gusto que me contemples nuevamente para estar con tu gente, con tu público y obviamente contigo platicando de estos temas tan interesantes. Y pues bueno, listo para platicar el tema. Diego, que ya también eres parte de la casa y aparte, pues, ya en redes también eres muy conocido, tienes también tus emisiones que subes en la cuestión de redes, el último proyecto, en la cuestión de la mesa, que también es un agasajo el estarlos viendo y escuchando, aparte del relajo que a veces se traen, también es bueno escucharlos, fue un poquito ameno la cuestión de los temas fiscales que están abordando. Entonces, también no sé si quieras compartirnos antes de iniciar tus redes o algo donde te puedan ver también para poderlos compartir. Sí, claro, con mucho gusto y gracias. Pues prácticamente estamos también en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, en donde en todo nos puedes encontrar como ARC Enlace.
En cada uno de ellos vas a encontrar contenido también que estamos subiendo de manera cotidiana. Y pues bueno, que nos sigas en este proyecto justamente que comenta Rodrigo sobre la mesa, que es una mesa de debate y diálogo en materia fiscal, corporativa, legal. Traemos invitados y nos echamos ahí una copita y cotorreamos del tema fiscal, justamente quitándole ese acartonamiento a la parte fiscal que de repente pareciera que es propio de los temas. Sin embargo, hay que tomarlos con cierta mecánica un poquito diferente también para que el empresario cambie el chip, cambie un poquito la idea de cómo es la parte fiscal y también verlo como algo natural, propio de cualquier inversión, propio de cualquier emprendimiento. Y pues ahí estamos en redes sociales también subiendo contenido para que nos busquen por ahí. Gracias. Bueno, Alex, un poquito la convocatoria que decía de este reciclo de personas morales, el clásico antecedente. En el año 2022 empieza un régimen nuevo. La titular en aquel entonces, Raquel Buenrostro, nos manda llamar a la cuestión de una reforma en la ley del impuesto sobre la renta. Veníamos con un régimen conocido como RIF, régimen de incorporación fiscal, que fue del año del 2014 hasta el año del 2021, que fue una reforma a la ley de impuesto sobre la renta que hizo Enrique Peña Nieto, y que cuando llega esta 4T y que toma la titularidad del SAT, Raquel Buenrostro, tenían muchas ideas de poderlo cambiar y de incorporar a gente que no estaba pagando impuestos de la economía informal, hacerlo de una forma simplificada, más que lo que pudiera haber sido el RIF. De hecho, se le comparó con el régimen anterior, que sería el de Repeco, el régimen de pequeños contribuyentes, que es más parecido a este reciclo. Pero independientemente de eso, pues bueno, ya cambió en el año 2022 una mecánica en el cual tenemos dos regímenes, el cual es uno para personas físicas, que es en flujo, era optativo, y ya hemos platicado en este canal sobre de personas físicas. Y tenemos el otro que es el de personas morales, que lo que podría ser una evolución de un régimen optativo, que era el régimen opcional de flujos, que hacen una medio evolución de ese régimen, que en realidad nadie lo estaba pelando, casi nadie estaba jugando con ese régimen, y lo que hace la autoridad es buscar el simplificarse en recibir la cuestión de la información, que en términos generales pudiera decir que sigue siendo lo mismo que personas del título 2, personas morales del título 2, pero sí les dan ese beneficio de la cuestión de flujo. Como meramente de introducción, no sé si, Alex, habría alguna otro detallito que me haga falta poder decir para poder arrancar con la cuestión del tema. No, lo dices perfectamente. En realidad, esta evolución de ese régimen optativo, que como bien dices, se utilizaba poco, el de flujo de efectivo, más bien era como creado casi específicamente para las famosas SAS, que eran las que encajaban perfectamente en ese modelo, pero la verdad es que al tener ciertas limitantes en su operación, limitantes importantes, pues obviamente generaba que no fuera tan utilizado en estricto sentido. Pero este reciclo sí viene un poquito más reforzado en el tema de que puede abarcar un mucho mayor número de contribuyentes y con ello, pues bueno, la obligatoriedad de tributar en él, que como bien ya lo señalabas, a diferencia de las personas físicas, que es una opción para tributar en él, en el caso del reciclo personas morales, pues es una obligación y fue una cosa que generó, la verdad es que dudas en un principio, ¿no? Unos decían que no, pues era opcional porque se encontraba como estímulo fiscal dentro del título séptimo, pero la realidad es que al día de hoy tenemos claro que pues, es un régimen en donde las personas que cumplen con los requisitos que se establecen en el 206 de la ley de renta, pues tienen que tributar en él y con ello obviamente pues atenerse a las reglas que le aplican a él, que evidentemente, como también ya lo advertías en un inicio, de simplificado, pues yo creo que tiene poco. Y de confianza, pues yo creo que no tiene nada. Realmente es un nombre que no le aplica muy bien porque en realidad tiene un sinnúmero de obligaciones adicionales y de cuestiones que te podrían generar un riesgo importante para los empresarios. Fíjate, Ale, que yo siempre he dicho en las clases y los cursos que doy, es que lo que debemos de ver es la fiscalización, esta de medidas de recaudación y todo, que es el control, simplificación, es que no es para el contribuyente, o sea, el nombre no es del contribuyente en sí,
es para la autoridad. Ellos sí se están simplificando y ellos están generando realmente una confianza de que vas a cumplir con el tema de pago de impuestos. Si no, te sacamos como hay elementos para el de personas morales y como sucedió el año pasado con la cuestión de las personas físicas y que como dicen, aguas con este 2024 porque a muchos sí los van a bajar del régimen si no están cumpliendo con sus obligaciones de buzón tributario, de emitir comprobantes fiscales y presentar declaraciones en tiempo y en forma. Pero ahí, Alex, un poquito el nombre yo creo que más bien es el acomodo de la autoridad, porque ellos sí se la están llevando de manera simplificada y la confianza que están depositando para efectos de que pueda salir bien en su minería, en su inteligencia artificial, en el robot, en los servidores en la nube y puedan determinar una mejor forma en un tema contributivo. Esta convocatoria, Alex, fue para 2024, que antes de entrar en esta misión, pues estábamos definiendo detallitos de lo que íbamos a estar comentando y que tiene que ver mucho que realmente pues no hay una reforma para el 2024, pues más bien tendríamos que enfocarnos a ciertas reglas de resolución miscelánea, pero para poder yo creo que también empezar sería, había cuestionamientos, ya lo dijiste uno, es obligatorio en lugar de ser optativo. El problema es que yo no quiero entrar a este régimen. Yo soy una sociedad civil y me empezaron a complicar la deducibilidad de estos anticipos de remanentes de la cuestión de los socios, que esto no es nuevo, ya desde el inicio del régimen empezó, pero ¿en qué quedó estos pequeños detalles para abordar ahorita lo que cambió en el 2024? Claro, mira, como bien dices, tenemos 2 años, este es nuestro segundo año que concluimos ya con este nuevo régimen. Obviamente durante el primer año se dieron muchísimas circunstancias, tanto en físicas como en morales, que generaban muchísima duda, ¿no? Inclusive lo vimos a una autoridad lenta realmente para resolver cuestiones específicas. Y ¿por qué no decirlo? La verdad es que también los tribunales administrativos haciéndole muchas veces la labor a la autoridad fiscal, en el caso específico que comentas, ¿no? De estas sociedades civiles que se encontraban pues obligadas a tributar en el reciclo y que pues bueno, de repente salió el criterio por parte de la autoridad de que los remanentes que se pagaban pues no fueran deducibles para esas personas morales en reciclo. A mí me parece un poco realmente lamentable cómo se resuelve el tema a través de un criterio emitido por el tribunal en donde señala que efectivamente no van a ser deducibles por los beneficios que genera el reciclo adicionales a lo que genera el régimen general. Y es ahí cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿a qué beneficios se refieren? De no ser por el tema del flujo de efectivo que ya lo teníamos en el régimen anterior de opción, o a qué otro beneficio se refiere. A lo mejor en que las deducciones de inversiones tienen unos márgenes mayores, pero también limitados, que ahorita vamos a platicar también de ese tema. La tasa es la misma, o sea, realmente no hay mucho beneficio en ese sentido y más bien fue un tema que pues la autoridad, o mejor dicho los tribunales, pues le hicieron la tarea ahí al SAT para poder limitar ese proceso de que se puedan deducir esos gastos. Al día de hoy, en este segundo año que acabamos de concluir, ya conviviendo con el reciclo, pues ya todos debemos tener muy en claro que los remanentes que distribuyen las sociedades civiles que pertenecen al reciclo, pues no son deducibles. Sin embargo, pues no es la única forma de remunerar a los socios, ¿no? Los socios pueden prestar servicios y pueden estar sujetos a cualquiera de las fracciones del 94 para poder estar en los supuestos de deducción. Digo, hay nada más como tip y que ustedes lo puedan considerar. Simplemente la forma de estructurarse, derivado pues realmente de un abuso por parte de la autoridad de no querer o no permitir esa deducción cuando me parece completamente injustificada. De ahí en fuera, amigo, yo creo que los temas se han venido complicando entre los que permanecen, entre los que se salen, porque recordemos que hay reglas específicas en el 206 que señalaba hace un momento, donde te dice quiénes pueden pertenecer al reciclo y quiénes no pueden. Y entonces, en este juego y en esta dinámica que se tiene a nivel empresarial, pues obviamente eso comienza a generar muchísimos vertientes o muchísimas situaciones en donde puede ser que un contribuyente
prácticamente por cualquier cosa puede estar saliendo. ¿A qué me refiero con esto? En estricto sentido, en el 206 te establece, a ver, aquellas personas morales que tengan socios, que sean socios de otras sociedades mercantiles, pues no pueden ser reciclo. Y luego dice que aquellas que tengan partes relacionadas, ¿no? Entendiendo partes relacionadas, pues cualquier relación señalada en el artículo 90. Entonces, queda completamente abierto eso. ¿Qué hace? Como ya nos tiene acostumbrado la autoridad, a través de una regla de carácter general, en resolución miscelánea, dice, bueno, son las partes relacionadas, siempre y cuando no tengas operación con ellas y siempre y cuando no tengan el control o administración, entonces sí puede seguir siendo reciclo. Entonces, nos damos cuenta, desde mi punto de vista, y no sé si coincidas conmigo, pero que este tema de permanecer o no en el reciclo se vuelve muy volátil, porque el dinamismo de las operaciones de las empresas pueden provocar que en cualquier momento pueda salir. Ya no hablemos de un incumplimiento, más bien por una característica general de cualquier operación que tenga un contribuyente, pudiera estar en los supuestos de salir y con las consecuencias que de esto deriva. Oye, Alex, y creo que lo estás diciendo de una forma lo más claro y transparente posible, es, pues tenemos que cumplir con lo que me está pidiendo la cuestión de la autoridad por un tema tributario, pero el cumplimiento, al final de cuentas, se llega a que me estás cambiando de un régimen, no es algo que yo lo hubiera querido, quieres que cumpla unas reglas, el beneficio, uno de los beneficios que pudiera yo estar encontrando es una deducción de tasas mayores en tema de inversiones, que no lo traigo en un tema normal del tema de devengación, pero en la realidad es que es exactamente lo mismo con una cuestión de flujo. Si bien a muchos les interesa cuestión de pagar el impuesto cuando se tenga dinero como una persona física, que es en la cuestión de flujo, es entendible, pero en realidad estamos hablando que para empresas que nos dedicamos a la transformación, que invertimos desde antes para efectos de poder tener un producto, un bien o un servicio, en la realidad me está complicando más este régimen y que me estás obligando para una cuestión de una fiscalización para ti, podértelo simplificar. En cambio, a mí me haces hasta cambiar políticas de reconocimiento del tema tributario, de muchas cosas para efectos de que esté en cuestión el tema acomodo. Si bien hay muchas políticas que ayudan, por ejemplo, el CFDI nos costó mucho trabajo el que poder entender esta evolución y cambio, pero el día de hoy es muy fácil y tienes un mejor control en la realidad. La contabilidad electrónica también estábamos muy recelosos de poderla meter y nos ayudó a generar varios controles en la cuestión interna, aunque la contabilidad electrónica ahorita no le interese realmente a la autoridad. Entonces creo que en lugar de realmente de ser un régimen que apoyara a este contribuyente, como dices, ponen más requisitos y cuidado que no los cumplas, porque si no te regreso a donde estabas y te pongo ciertas penalizaciones porque no estás cumpliendo como debe ser, que tienes que regresarte a hacer pagos provisionales, rehacer tema de acomodo y muchas veces no tienes los elementos para poder rehacer un tema fiscal. Sí, totalmente. Inclusive, fíjate, un claro ejemplo de este tema lo acabamos de vivir con el término del 30 de enero, donde los contribuyentes, personas morales que tuvieran que ingresar al reciclo para el 2024 o salir de él, tenían que presentar un aviso a más tardar el 31 de enero. Y fíjate la similitud. Hay una modificación muy ligera, si tú la quieres ver, en resolución miscelánea en artículos transitorios, de lo que fue vigente para 2023 y lo que es vigente para 2024. ¿Por qué? Recordemos que, por ejemplo, en 2023, el artículo 29 transitorio señalaba que para que una persona pudiera ingresar a reciclo o salir de reciclo, tendría que presentar un aviso de solicitud a través del portal de internet del SAT y tenía que incorporar capturas de pantalla, escrito bajo protesta de decir verdad, información, al menos 6, 7 documentos que se tenían que incorporar para que la autoridad lo evaluara y determinara si era susceptible o no de entrar o salir en el reciclo. Fíjate esa situación que se estaba generando, que provocó, y a mí me tocó ver muchos casos, que la autoridad estuvo contestando esas solicitudes en marzo. O sea, ya llevabas enero, febrero, al menos cumpliendo en un régimen que a lo mejor no te tocaba,
pero que tenías que cumplir, si no nos enfrentamos a una pues, opinión negativa, a una cancelación de sellos digitales. O sea, ve la complejidad por un proceso administrativo que me parece resulta absurdo a dar un cumplimiento de esa forma, porque me tocó ver, por ejemplo, y seguramente a ti también, casos en donde se le pasaba al contribuyente señalar algo en específico de la carta, alguno de los puntos del escrito libre, y a pesar de que hubiera rebasado el límite de los 35 millones, la autoridad, por esa cuestión formal de la carta, le decía, no, no cumpliste con todo, entonces te quedas en el reciclo. Oye, pero es que ya no puedo estar en el reciclo porque ya rebasé los 35 millones. No, pero como no cumpliste esa formalidad, ahí te quedas. Absurdo, ¿no? Absurdo completamente ese proceso. Ahora esa modificación para el ejercicio 2024 y el aviso que tenían que presentar a partir del, bueno, más tardar el 31 de enero, digo que tiene una modificación porque quedó en el 20º transitorio para el 2024, en donde ya es una opción presentar solamente el aviso de actualizaciones ante el RFC o presentar toda la solicitud completa. ¿Me explico? Entonces ya hay esa dualidad donde el contribuyente pudo haber optado solamente por presentar mi aviso como cualquier aumento o disminución de obligaciones o aventarme todo el rollo de la solicitud, que sería un poco absurdo realizarlo de esta forma. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo solicitaste? Pues, ¿qué crees? También la autoridad tendría facultad de, por la información constante en sus sistemas, pues, sacarte o meterte al reciclo. Imagínate, eso es grave, sobre todo por lo que tú señalabas hace un momento, que los contribuyentes todavía nos seguimos peleando si una factura es PPD o es PUE. Imagínate, la autoridad ya tiene todas las herramientas para ponerme o quitarme del reciclo. No, y aparte, hablando de la cuestión del CFDI, tanto tengo que poner mi régimen fiscal como el régimen fiscal que le corresponda a la persona que le estoy entregando el comprobante. Y si están jugando conmigo, un día soy y el otro día no soy, al final de cuentas tengo diferentes efectos. Ya sin contar el de personas físicas, que tiene que haber una retención, sino sencillamente con el de personas morales es, no me va a dejar timbrar si no concuerdan la cuestión de los regímenes. Y esto es pedir constancia de situación, ver qué es lo que sucedió y a ver qué cosas estoy en un incumplimiento porque me sacaron o me están metiendo, porque tengo que reformular muchas cosas para efectos de seguir con mi operación del día a día, que esto yo no lo pensé cambiarme y la propia autoridad, sin avisarte, lo está haciendo. Eso creo que es lo complicado. Sí, sí, totalmente. Es complicado ese tema, como bien lo comentas, y las consecuencias que se vienen a razón de una salida del reciclo. Por ejemplo, pensemos en una persona moral que es cumplida, que perfectamente lleva sus cosas, está llevando su información sin ningún problema, presenta sus declaraciones, todo perfectamente bien. Y digamos que por una razón de crecimiento, de expansión, rebasa el límite de los 35 millones. Diríamos, oye, pues qué bueno, ¿no? Es una empresa que está creciendo, que está generando empleos, que está generando riqueza, que está pagando sus impuestos. Pero llega la revisión fiscal o los efectos fiscales de la salida del reciclo y de manera, yo diría, prácticamente como sanción, el artículo 214 de la impuesto ambiental dice, ok, sales de reciclo, entonces a partir del siguiente año le vas a aplicar un coeficiente de utilidad estimado del que contempla el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, imagínate, coeficientes de utilidad súper altos, ¿ok? Entonces parece que te está sancionando por crecer. Ese es el efecto que realmente tiene, cuando en realidad deberíamos de tener pues un incentivo para que nuestras empresas sigan creciendo, sigan desarrollando, sigan generando empleos y sigan pagando impuestos. Entonces, aun cuando seas un contribuyente muy cumplido, el hecho de no programar o proyectar de manera correcta tu ejercicio puede dar lugar pues prácticamente a una sanción económica en el hecho de que todos sus pagos provisionales se van a ir al cielo para el siguiente año. Y aquí entraremos también en otro dilema en el cual es, oye, como contribuyentes y yo siendo la autoridad, nunca te damos gusto, ¿no? O sea, te estoy dando un régimen, te estoy llevando yo solo, te estoy controlando y administrando yo, para poderte ayudar. Y al final de cuentas, tú quieres seguir con el mismo procedimiento de la devengación como antes. Es que en la realidad, aún así, el ser humano, los cambios no le gustan porque Sí. tiene que hacer diferentes cosas. Y aunado a que este tipo de regímenes realmente no le funciona a todo mundo, estamos hablando que es este descontento. Vamos a ver más adelante, dependiendo quién vaya a ser el que quede
como nuevo presidente para el siguiente sexenio, si al final de cuentas le ve una realidad viable a este régimen de personas morales, porque el otro de personas físicas, tiene que haber un régimen diferencial para los pequeños, eso me queda claro, pero para una cuestión de unas sociedades, creo que este reciclo no debería de ser obligatorio, sino que otra vez, aunque fuera muy poco utilizado, pero que las que realmente lo llegaran a utilizar, que van justamente a ese crecimiento de ser una persona física a una sociedad mercantil, sea una SAS o una pequeña sociedad mercantil como una SA normal, al final de cuentas tiene que ser un proceso que mientras tiene su propia evolución, es un proceso hasta cambio tributario. Creo que más bien deberíamos de regresar, y no es porque me ponga necio de al cambio, es que en realidad es que no cabe en el zapato de todos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, obviamente para la autoridad, y como tú comentabas hace un momento, es simplificación para la autoridad, porque al encajar a todos en el mismo cuadrito, pues obviamente es mucho más fácil la revisión y la supervisión del cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, pues día a día se están haciendo operaciones completamente diferentes. El tema de la tecnología, evidentemente, también juega un papel fundamental para la forma de hacer negocios, y obviamente ahora ya podemos ver cómo hay negocios que a veces no encajan en la realidad legislativa que tenemos. Por eso es que a través de reglas misceláneas se quiere regular ahora todo ese procedimiento, ¿no? Imagínate, más de 1100 reglas misceláneas publicadas para este ejercicio, es una locura. Es realmente muy complicado poder estar atento a todo ese procedimiento. Y fíjate que ahorita acabas de comentar algo que también había yo dicho con anterioridad, justamente en este tipo de misiones, la cuestión de la fiscalización por rangos. El que tengas el régimen simplificado de confianza para las personas morales, el que te va a estar revisando es esa inteligencia artificial, el riesgo, las cartitas invitación, el robot, las informativas con terceros, es lo que te está fiscalizando. Y si vota algo, te van a pedir un tema de requerimientos. A las grandes contribuyentes les regresaron el dictamen obligatorio, el CIPRED, que es el tercero que va a estar revisando y hasta con repercusiones penales si hay un tema de que estás haciendo mal una revisión. Dejas a un rango intermedio que no es reciclo y que no es gran contribuyente, y esos son los que se va a enfocar la autoridad a hacer las revisiones profundas, lo que sería revisiones, auditorías de gabinete, que ya van a ser muy focalizados por ciertos sectores, y esto lo podemos identificar perfectamente con lo que sería este plan maestro de fiscalización 2024, tema sectorial, pero a los que están en medio, porque los pequeñitos los va a tener la inteligencia y los grandes pues serían los terceros. Sí, claro, a través del dictamen, sí, coincido otra vez contigo plenamente. Creo que es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar y debemos ser muy preventivos con nosotros como contribuyentes y nosotros como asesores para poder acercarle mejores herramientas y mejores ideas a los empresarios, y que se olviden de aquellos vicios que todavía se generan al día de hoy, donde ponen en riesgo su patrimonio, su empresa, su economía, o sea, ponen en riesgo muchas cosas, porque la autoridad fiscal, en la forma en la que ahorita tiene el uso de esta famosa inteligencia artificial, como bien lo decías en el plan maestro, se identifican dos herramientas o dos formas, dos modelos. Lo que es el machine learning, que es el aprendizaje de las máquinas, es el hecho de que vayan evolucionando con la información que van obteniendo, y otra el tema de grafos, que tiene que ver con el tema de la interacción que hace con toda esa información. Al día de hoy, las posibilidades de la información que tiene la autoridad, yo creo que estamos viviendo apenas el inicio, Rodrigo. No sé si coincides conmigo, pero estamos viviendo apenas el inicio. Realmente toda la información que ostenta la autoridad fiscal a través de las obligaciones fiscales y las obligaciones administrativas en materia, por ejemplo, de ley antilavado, sí, es información que la autoridad tiene perfectamente a la mano para poder hacer cruces ya no solamente entre mi información única de lo que yo emito o recibo. Ya lo vimos muy recientemente con que ahora la dio de aquel contra lo que yo estoy declarando. Y si me apuras más, al rato va a ser la información del declaranot que utilizan los notarios,
contra la información que yo estoy reportando en mi declaración anual. Híjole, se vuelve un sinnúmero de temas donde el contribuyente realmente necesitamos despertar, necesitamos generar, obviamente, acciones diferentes para poder atender este tipo de cuestiones y no irnos quedando solamente con estas cosas que están pasando con la autoridad fiscal, porque ahorita con un suprimir te meten en un problema. Quiero hacer el ejemplo, si me lo permites. La regla 3.13.14 del 2023 se suprimió para el 2024. ¿Qué decía esta regla? Esta regla señalaba que el contribuyente persona moral que hubiera excedido los ingresos, obviamente al siguiente año sale del reciclo. Pero si desde ese siguiente año volvía a tener ingresos menores a los 35 millones, podría volver a regresar. Y ahora, ¿qué crees? Se elimina completamente la regla, sí, desaparece completamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que por disposición de la norma, si no estoy mal, 207 del impuesto sobre la renta, te dice que no puedes volver a regresar a hacer reciclo. Entonces, si tú sales de reciclo por alguna circunstancia que crees, no vas a poder volver a regresar. No se va a volver a poder tributar ahí, a excepción que el siguiente año o en una modificación de las 10, como las 10 que tuvimos el año pasado, ok, que la última, recordará, la publicaron creo el 30 de diciembre, una cosa así. No, perdón, 29. el 29 de diciembre publicaron la 10ª modificación. A no ser que una de esas modificaciones nos vuelva a aparecer por arte de magia la regla. Pero lo que quiero evidenciar con eso, Rodrigo, es el tema de la facilidad con que la autoridad está jugando con las obligaciones de los contribuyentes y que los contribuyentes muchas veces no estamos preparados para reaccionar de manera efectiva. Pero ahí yo creo que también tiene que ver la preparación que tiene la autoridad también para recibir ciertos avisos y temas de información, que se vuelve un poquito complicado y lento. Esto, bueno, también lo comentaré. Muchos de nosotros pasamos la declaración de 2022 presentada en 2023 con la gran sorpresa de los 4 estados financieros dentro de la presentación de la declaración. Decían, oye, los reciclos no van a presentar los 4 estados financieros. Ahí quedamos que tenemos que estarlos presentando la cuestión de los 4 estados financieros. Pero durante todo el año fue una evolución, versión era la 2.2.5, 6, 7, llegó hasta la 31, 32 que di un curso en el mes de diciembre, que había sacado la última versión que tenía, y seguían adecuando la cuestión de los conceptos. A lo que voy es que, ¿por qué muchas veces sacan reglas fuera de tiempo o por otro? Es por la propia evolución del sistema que están teniendo, por la información que están recopilando, por la información que realmente pueden procesar, por la información que están identificando que es basura o que información que no pueden analizar o no les sirve de nada. Caso particular para este año 2023, que se estaría presentando en este año 2024, pues ya te quitaron el estado de flujos de efectivo otra vez y el estado de cambios en el capital contable. No porque no sirva, sino que al final de cuentas es una información que por lo menos el día de hoy el SAT no sabe qué hacer con ella y solamente saturación de información y que retrasa hasta presentaciones que puedan hacer la cuestión de los contribuyentes. Porque si estoy dictaminando, si tengo la obligación de presentar el CIPRED o el ISIF, voy a tener que presentar los 4 estados financieros. Por lo tanto, no lo están dejando solamente para que ya en el olvido, sino estamos hablando que para simplificar el subir la información y procesar la información, están haciendo adecuaciones. Y creo que tiene que ver con esta regla que estás comentando. ¿Por qué te la desaparecen si en estricto sentido estaba funcionando? Es que es más fácil para la autoridad saber si te sube o te baja del régimen y al final de cuentas el que tú quieras hacerlo te detiene tantito y ya lo vemos el próximo año a ver si hay una regla que te lo llegue a permitir. Creo que va más bien por ese sentido por parte de la autoridad. Sí, mira, creo que algo que también debemos hacer mucha conciencia es que las metas de recaudación históricas que ha tenido la autoridad, pues demuestran que no era necesario realmente crear nuevos impuestos o subir las tasas. A pesar de que esa sea la bandera por excelencia que ha tomado esta administración, la realidad es que pues no era necesario. Había dos acciones necesarias para poder llegar a esos niveles de recaudación desde mi punto particular. El tema inicial es obviamente hacer más eficiente el modelo de recaudación y la segunda, generar un mejor uso de la recaudación que se tenía.
En este caso, la primera parte la estamos viendo perfectamente bien aplicada, en donde la autoridad de manera muy ágil está llegando a esos nuevos niveles de recaudación. La meta para este año es también bastante interesante y seguramente lo va a lograr a través de estas cartas de invitación, a través de la cancelación de sellos digitales, a través del congelamiento de cuentas y de revisiones profundas y demás información que la autoridad pueda hacer. Ahora lo que me falta es la otra parte, lo digo, lo que a mí me interesaría es también por parte de la autoridad ver cómo se está utilizando ese impuesto y que verdaderamente repercuta en todos nosotros. Yo sé que hay proyectos de nación importantes que durante toda la administración se han estado generando, pero creo que nos hace falta ver un poquito más terrenal o más palpable nosotros, a los de a pie, estar viendo realmente el uso de estos impuestos a través de la seguridad, a través de la salud, a través de la educación, cosas que al día de hoy no se ven. Entonces, ahí viene esa resistencia injustificada, si tú quieres, de los contribuyentes que no quieren pagar. Por eso el reciclo, personas físicas, cuando se creó y se dijo, oye, es que este reciclo va a acabar con la informalidad, pues, ¿qué crees? La realidad es que no, porque no basta una tasa menor, una tasa atractiva para poder atraer más a la gente o a los contribuyentes, sino va más allá de ese proceso. Tiene que haber simplificaciones, tiene que haber facilidades, tiene que haber una tasa efectiva y tiene que haber un uso adecuado o una percepción de uso adecuado de los impuestos. Ahorita lo único que ha cambiado, Rodrigo, es la percepción de riesgo que tienen los contribuyentes de darse de alta. Oye, Alex, y un poquito que ya lo hemos anticipado, o sea, creo que esto no ha cambiado nada, o sea, sigue estando exactamente igual, y lo que tenemos hoy es una cuestión de reglas misceláneas que tenemos identificado o que son muy puntuales y que tendríamos que tener mucho cuidado para este 2024, justamente para no tener problemas de salidas o reincorporaciones y que los registros que yo estoy identificando no me los llegue a modificar la cuestión de la autoridad. Si quieres, empezamos con alguna regla miscelánea que creas que es importante que la conozcamos para este 2024. Claro, pues de entrada creo que hay una importante que se ha venido replicando año con año, pero para este año otra vez la tenemos, la 31316, referente a la contabilidad electrónica y el envío de la DIOT. En este caso, las personas morales reciclo, pues bueno, seguirán exentas de ese envío de información y creo que eso sí es un beneficio que se tiene por parte de los contribuyentes o hacia los contribuyentes. Ojo y que sirva nada más este tema como comercial. Sé que el tema es personas morales, pero mucho ojo con ese tema. Una cosa es no enviar contabilidad y otra cosa es no llevar contabilidad. En específico lo hablo por las personas morales y en el caso de las personas físicas, repito, nada más como comercial, también mucho ojo porque por el tema de esa simplificación que vendió la autoridad fiscal para las personas físicas, de que no necesitas contador, de que ya todo va a estar en automático, mucha gente se fue con la finta de no llevar contabilidad porque el propio régimen en materia de renta no lo exige, pero recuerda que en materia de IVA sí. Entonces, mucho ojo con el tema de no enviar contabilidad contra no llevar contabilidad. Son cosas completamente diferentes. Y la otra ahí, y ya también con un poquito antes ya lo habías dicho, los cruces que está haciendo la información, la autoridad, que salió por ahí en el mes de octubre, en el cual cruzó mis ingresos declarados para efectos de IVA contra la DIOT presentada por terceros. Que esto, fíjate, te lo comento por ahí, tuve la oportunidad de darles una clase a unas personas que eran parte de la cuestión del tema tributario, estaban dentro del SAT, y platicando con ellos justamente este envío, decían ellos que pues, tampoco no sabían por qué habían mandado este tipo de cartitas, porque es imposible que yo pueda saber cómo me reportaron por varias razones. La primera, que muchas personas no declaran DIOT informativas porque tienen esta facilidad como lo estás comentando. Otra, hay algunos contribuyentes que hasta el día de hoy todavía muchos tenemos dudas de cómo amarrar la DIOT, porque hay algunos que lo amarran con flujo, hay algunos que lo amarran con comprobante, hay algunos que lo amarran con los dos, y al final de cuentas es qué es lo que está reportando, no lo sé, puede haber hasta un diferimiento en el acreditamiento y en la consideración del IVA trasladado. Entonces, ahí tenemos otra duda de cómo poderlo amarrar. Y la otra es, hay gente que también no declara algo
para poderse acomodar IVAs o para sentirse más a gusto con ciertas cosas que estaría manipulando una declaración y por el simple hecho ya me perjudicó. Pueden ser muchas cosas hasta con un simple error de poner un cero o quitar un cero o poner un punto que tú piensas que te lo acepta la DIOT y hay veces que te vas con los dos ceros decimales sin el punto. Entonces puede ser muchas cosas que pudiera haber la cuestión de un error y si tengo 10 proveedores, pues tal vez no tenga bronca o 10 clientes, pero si tengo 1 millón de clientes es la bronca de cómo sería para poderlo amarrar. Y justamente esta regla que dices, que es un beneficio de no presentar la DIOT, de no presentar la contabilidad electrónica, sí ayuda mucho, pero para su base de datos y como pretenden hacer amarres, no hay forma yo como contribuyente, ni ellos mismos van a poder llegar a un número si dan este tipo de facilidades, ¿no? Claro, de hecho, justo estas cartas de invitación que se arrojaron por parte de la autoridad, era esa el gran problema, porque las anteriores cartas de invitación era lo que enteraste contra lo que timbraste. Entonces, tú mismo puedes autocorregirte, pero en este caso no. Si tú revisas la carta de invitación y ves que lo que tú entregaste es lo correcto, pero no sabes lo que aquel entregó o si entregó, de qué forma entregó, por miles de las circunstancias que tú acabas de mencionar hace un momento, pues no puedes autocorregirte. Entonces, ahí tienes forzosamente que hacer una aclaración a la autoridad fiscal y decirle, oye, mira, lo que yo te mandé es lo correcto, ¿no? Por favor, ahí considéralo. Y una contestación que nunca va a tener respuesta por parte de la autoridad, que se va a quedar completamente en el limbo y que no va a saber en qué se va a resolver esa situación, a no ser que ejerza facultades de comprobación. Son de las cosas que terminan quedando un poquito cojitas ahí por parte de la autoridad, pero la realidad es que también muchas de las cosas que hace la autoridad actualmente tira el anzuelo y a ver cuánto pesca. Claro ejemplo, y retomando sobre las reglas misceláneas, seguramente muchos de nuestros amigos que nos siguen se enteraron de que se declaró inconstitucional el límite de la cancelación, el límite del plazo para la cancelación de los FDIs. Recordemos que por ley está hasta el 31 de diciembre. Por resolución miscelánea te lo ampliaban hasta el mes de la presentación de la declaración anual, ¿no? Tanto para reciclo como para régimen general, físicas y morales. Entonces, a través de un amparo se declara la inconstitucionalidad de este límite, porque la autoridad, fíjate, ese análisis está padrísimo y ojalá lo puedan ustedes revisar, las personas que nos hacen favor de escucharnos lo puedan analizar, porque el tribunal dice, no hay justificación para que limites la cancelación de los FDIs, para que le pongas fecha límite, si hay un principio de autocorrección que protege al contribuyente. Entonces, le estás limitando ese principio y le estás generando el error. ¿De acuerdo? Le estás generando el error para que tú puedas sancionar. Entonces, no hay justificación de eso, no afecta en el cumplimiento del contribuyente, por tanto, se libera completamente ese límite para el quejoso, que fue el quien presentó ese amparo. Y mira, nosotros pensamos, ya ponle tú, no va a haber una modificación en el código. Bueno, que hay una modificación en las reglas misceláneas. ¿Y qué crees? Se vuelve a publicar la misma regla miscelánea donde te vuelve a decir que tienes ese límite. Entonces, la autoridad, ¿qué hace en ese sentido? Tira el anzuelo y a ver cuántos de estos contribuyentes verdaderamente se defienden, se protegen, ¿ok? Y mientras los que no se defiendan, se protejan, pues van a caer en la red y esos entonces van a ser contribuyentes cautivos para multarlos, sancionarlos, que no es nada barata la multa, del 5 al 10% del monto del CFDI, y pues eso es recaudación, eso es dinerito para la autoridad. Oye, Alex, y siguiendo entonces este beneficio y que supuestamente las reglas misceláneas son para darte beneficios, no mayor tema de obligaciones, pues esta es en la estructura jerárquica de las leyes, tema tributario, ¿qué otra cosa viene para el 2024? Mira, ¿qué otra cosa bien interesante? El tema del buzón tributario, ese es un tema importante. También se establece en esta resolución miscelánea, por ahí del 3.13.15 más o menos, 3.13.16, no recuerdo muy bien, pero hay una regla que te establece que los contribuyentes van a poder habilitar el buzón tributario, tienen que habilitar, perdón, el buzón tributario, pero no se va a aplicar ninguna sanción hasta el 1 de enero del 2025. Entonces, esto abre una ventana de oportunidad para muchos contribuyentes que pues, a lo mejor no están tan regularizados o no están tan bien ordenados y hacen que pues dicen, mejor no habilito el buzón tributario. A mí me parece algo completamente ilógico que no lo aperturen porque puede ser contraproducente para el contribuyente. Sin embargo, existe la regla en donde te permite generar
pues este periodo en donde no vas a tener, no va a ser sancionado por no habilitar el buzón tributario. De hecho, sabes que me corrijo, está en transitorios, es el tercer cuarto transitorio que te permite no ser sancionado por esta situación de habilitar el buzón tributario. Sin embargo, no sé si coincidas conmigo, Rodrigo, pero me parece que pudiera ser contraproducente para el contribuyente no habilitarlo. Sí, fíjate que la que dice sí está en transitorio, Ok, las otras reglas es la que termina en 14 y 15 y una tabla de que cuando se inscriba un reciclo tiene 2 meses para habilitar el buzón tributario y tiene 2 meses la otra regla para poder tener la firma electrónica avanzada. O sea, sí. ahí son esas dos reglas y la que tú dices está en transitorio. Pero fíjate que yo creo que ahí también sí tiene maña. De hecho, hace 2 años ya iban a empezar a multar y ampliaron al 1 de enero del 2024. De hecho, estuvieron mandando en diciembre cartitas, oye, habilita aguas con la cuestión de las multas. Y llega esta resolución miscelánea para este año y por medio transitorio lo avientan hasta el 25. Así es. Pero analizándolo, creo que el trasfondo es el siguiente. La multa es pequeña por no tener habilitado el buzón tributario. La bronca es que si no tienes habilitado el buzón tributario, es una causal de restricción de sellos. Y ahí es donde la autoridad va a poder decir, me tienes que habilitar el buzón tributario a fuerzas, no por el dinero, sino para la restricción de sellos. Creo que ahí sí está un poquito más maquiavélico por parte de la autoridad. Sí, sí, tienes mucha razón, porque ahí aplicaría la multa por no habilitar, ¿no? El buzón, independientemente que tengas. No, y sabes que también otra cosa ahorita me viene en la mente que estás haciendo este comentario. A ver, no tienes buzón. ¿En dónde te va a notificar la autoridad? ¿Cómo podrías enterarte de ese tema? Recordemos que ahorita tenemos inclusive un congelamiento de cuentas a través del buzón tributario. Entonces, yo prefiero enterarme qué es lo que está sucediendo a andar a ciegas o esperar a que la autoridad hasta por estrados me notifique y que evidentemente tenga yo que implementar algún medio de defensa. Pero te das cuenta, o sea, como que de repente podemos complicar un poquito más las cosas y coincido en que efectivamente eso puede ser pues plan con maña por parte de la autoridad. Sí, no, creo que está más fuerte la cuestión de la restricción de sellos, creo que está más complicado, porque digo, las multas debe ser por ahí alrededor de unos 2,700 hasta 30,000 pesos. O sea, creo que la multa se vuelve No, algo, la pago, no hay bronca, no quiero seguir recibiendo yo mensajes y nada de actos administrativos, pero creo que va más de muy fondo de fuerte. que te tienen que hacer la fuerza de que sí recibas, porque ya no les conviene mandar cartitas en físico, tema postal, y la cuestión de los estados, pues, sabe que nunca a veces pues, la gente ni se entera. Claro. Entonces, el mecanismo es el buzón tributario. El día de hoy ya es necesario que sí lo tengas, aunque tengas miedo de los mensajitos que te dicen, ya está lista para poder presentar la declaración anual, aunque te lleguen ese tipo de mensajes, pero hay que estar al pendiente de ello. Sí, sí, totalmente. Y coincido. Me parece que por ahí viene el tema interesante de esta no habilitación del buzón tributario. Aunque fíjate que ahorita también que hacías mención de la regla 31314 y 31315, eso más bien es como para personas que se van incorporando, ¿no? O van apenas incorporándose al régimen. Porque no sé cómo sea en otros estados, pero por ejemplo, a mí me ha tocado ver en Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, así, tú vas a inscribirte y sales automáticamente con buzón habilitado, con firma electrónica y tu inscripción en automático. Ya no te dan más plazo, ¿no? De hecho, el buzón tributario sí no te lo apertura, pero sí la firma electrónica, creo que sí tienes que salir con ella. Entonces, mientras te habilitan el sello, es cuando te puedes dar de alta la cuestión del buzón tributario. Creo que podría diferir, pero sí concuerdo contigo y eso también lo estaba platicando. Pues si vas al SAT, pues ya de una vez que te hagan el triple play, pues ya para qué quieres hacerlo todo, ¿no? Sí. ¿Qué otra regla, Alex? Mira, se me viene ahorita a la mente otra regla interesante, que de esas que a mí me parecen también un poco absurdas, la 31314 referente a las inversiones realizadas por Recico. Supuestamente una de las grandes ventajas que presenta el Recico de personas morales son estos porcentajes de inversión contenidos en el 209 que te puede dar un mayor porcentaje de deducción de inversiones en cada uno de los ejercicios. Sin embargo, esta regla viene un poquito como a limitar
ese gran beneficio que te estaban vendiendo a comparación del régimen general, donde los porcentajes de deducción son menores. Viene Reciclo, te da porcentajes mayores, pero después aparece esta regla en donde te dice, ¿sabes qué? Si haces inversiones que superen los 3 millones de pesos, pues ¿qué crees? Ya no le vas a aplicar esos porcentajes, sino que vas a aplicar los porcentajes del régimen general. Me parece un poco absurdo ese procedimiento, pero sin embargo es una regla que ya traíamos y que el día de hoy se vuelve a repetir en esta resolución. Y a mí me llama mucho la atención esa regla, o sea, no se está yendo por arriba de un tema de ley, porque la ley claramente me dice que yo tengo que aplicar estas tasas mayores, que Sí. es el beneficio de este régimen. Y llega que la ley corre un proceso legislativo, el Congreso de la Unión, y llega el SAT, las reglas misceláneas que son emitidas por la cuestión del SAT, y te dice, oye, no, espérame tantito, tus inversiones, si son arriba de 3 millones, vas a utilizar las tasas que son del régimen general. Creo que ahí no hay una cláusula habilitante que me diga la ley, reglamento, para poder hacer este cambio, y esto ni siquiera lo tiene como un criterio normativo la autoridad, sino es una regla miscelánea de aplicación para efectos de poder tener todos el panorama. Entonces creo que esta regla por sí solo pues, es totalmente pues, una cosa que no deberíamos de hacerle caso, pero sí la veo muy complicada esto de que por 3 millones de inversión, entendería si el rango de 35 millones para poder estar ahí en el régimen es casi un 10% que te estás llevando en una inversión, pues sí, pero muchas veces cuando inicias operaciones, tienes que invertir muchísimo para efecto de poder sacar un rendimiento, pero creo que se está yendo por encima de lo que quería la cuestión del legislador. Mira, definitivamente es una de las reglas que efectivamente, y coincido contigo, van superando lo que se señala la ley y obviamente ha afectado la supremacía de la norma, en donde no podría darnos más obligaciones. Afortunadamente, esta y otras tantas reglas que aparecen en esta resolución miscelánea tienen esa característica que desafortunadamente va a tener que hacer una acción por parte del contribuyente para hacer valer ese derecho y poder determinar que efectivamente no le sería aplicable en este caso esta regla que señalas. Porque como bien dices, en el propio 209 no se establece ninguna limitante. Te dice exactamente cuáles son los porcentajes que vas a aplicar a tus inversiones y punto. No, no hay una cláusula, como bien dices, una cláusula habilitante que te remita a las reglas de carácter general para poder aplicar pues esta característica de que si rebasa 3 millones, pues ya no son estos porcentajes. Efectivamente, desafortunadamente va a tener que ser uno de los tantos pleitos que algún contribuyente que se ve afectado en su derecho tendría que estar argumentando en algún medio de defensa jurisdiccional para poderlo hacer valer su derecho y poder establecer alguna deducción como le sería aplicable, que justamente en este tema da para platicar mucho, Rodrigo, al respecto de todas estas cláusulas que se podían encontrar en este supuesto, porque durante muchos años la autoridad nos ha acostumbrado a emitir muchas reglas que se contraponen a este principio jerárquico de leyes, y desafortunadamente, como hay pocas personas que realmente buscan la inhabilitación de estas reglas a través de medios de defensa, pues cada año las seguimos teniendo publicadas, ¿no? Porque esta regla 3, 13, 14 no es nueva, pero cada año la seguimos viendo publicada y al parecer a la autoridad le importa poco el hecho de que se establezca bajo esta inconsistencia de que supera lo que se establece en la propia norma. Como contribuyentes, la recomendación en este caso sería, porque habrá que dar una solución a esta situación. Tenemos dos caminos. Adelante, perdón. No, es que iba a hacer ahí un énfasis y recordar que las reformas son propuestas por el Ejecutivo que las retoma el Congreso de la Unión, diputados y después senadores. O sea, si realmente quisiera el SAT que fuera de esa forma, tienen el mecanismo para poderlo hacer en un tema legislativo y no creo que no llegara a pasar esto ni aunque fuera por tema de colores partidistas. Esto al final de cuentas creo que sería muy fácil que pudieran cambiar en el año que lo necesitaran esta regla para poderla subir a la cuestión legislativa, pero no lo hacen. Claro. Sí, no, no lo hacen
pero vuelvo a mejor al mismo ejemplo que teníamos hace un momento, el hecho de que cuántas personas realmente o cuántos contribuyentes están dispuestos a entrar en una controversia con la autoridad para llevarlo a cabo. Y es ahí donde entramos, volvemos a caer al tema de ese abuso del derecho que está haciendo la autoridad fiscal en ese sentido. Porque, a ver, si estás dispuesto a entrar en una controversia a la autoridad por una deducción adicional que estás ejecutando de tu inversión, vas a provocar obviamente una controversia, vas a generar un litigio que va a llevar inmerso otras consecuencias como el tema de la garantía del interés fiscal, como el tema de cancelación o restricción de sellos digitales. O sea, hay un sinnúmero de consecuencias, no solamente el hecho de irte al litigio, sino que se arrastran con esa situación. Por eso es que muchos contribuyentes no lo hacen, Rodrigo, desafortunadamente. Y también sirva esto como comercial, porque lo he platicado en varios foros donde me hacen favor de invitarme y me dan la oportunidad de platicar estos temas, en donde yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Los contribuyentes no están preparados para entrar en una controversia con la autoridad. No están preparados ni a nivel jurídico ni a nivel operacional. ¿Por qué? Porque a nivel operacional se dice vulgarmente, tienen todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Todo mismo está ahí. Entonces, todo tiene el mismo nivel de riesgo, todo tiene el mismo nivel de complejidad. Si nosotros tuviéramos estructuras corporativas, yo le llamo estructuras cedulares, que te permitan una mayor flexibilidad y te permitan mantener, diríamos los contadores, tu negocio en marcha, entonces podrías a lo mejor estar en posibilidades de entrar en una controversia con la autoridad y hacer valer tus derechos, independientemente de la forma arbitraria en que la autoridad de repente pueda actuar con la cancelación de sellos, con la restricción de los mismos o el embargo de cuentas bancarias. Entonces, pero esto es difícil de encontrar, desafortunadamente, lo digo, porque no hay una idea clara por parte de los contribuyentes, no hay una cultura administrativa por parte de los contribuyentes que les permita verdaderamente hacer frente a estas situaciones y hacer valer lo que les corresponde por derecho, como bien dices, en este tipo de reglas donde abusa completamente la autoridad de esta facultad. Alex, permíteme de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, en su oportunidad los estaremos contestando, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que nos ayuden a seguir creciendo en este canal, subiendo la cuestión de contenido y que nos sugieran la cuestión de los temas. Oye, Alex, para poder ir concluyendo esta sesión, que creo que los comentarios que nos has aportado nos ayudan mucho a conocer el panorama actual, ¿qué creas que nos hace falta comentarle a la gente que nos está viendo? Y yo todavía sumaría un poquito para poder agarrar una pequeña conclusión para ti. No somos adivinos, no sabemos qué nos va a deparar el futuro, pero realmente tú le ves una perspectiva hacia adelante, este régimen que sobreviva, el de personas morales. Eh, yo sinceramente creo que sí, porque está representando recaudación para la autoridad. Entonces, me parece que sí va a ser este régimen junto con las demás métricas que se están generando por parte de la autoridad fiscal, como es el tema, por ejemplo, de las tasas efectivas que publica la autoridad fiscal y obviamente esas facultades de gestión que tiene. Me parece que vamos a tener todavía un buen rato el tema de reciclo, personas morales, porque al final de cuentas se está representando recaudación desde mi punto de vista, ya sea por el propio impuesto directamente que se genera en la tributación o en su caso inclusive hasta por las multas o sanciones que se generan a través de estos incumplimientos. En términos generales me parece que deberíamos de concluir este tema señalando a los contribuyentes que sean cuidadosos con el uso de sus personas morales, que sean atentos y sean preventivos en la utilización de estas empresas. A mí me ha tocado ver de repente contribuyentes que el día de hoy, en el mes de enero, en el mes de febrero, se están preguntando cuál va a ser el impuesto que van a pagar en la anual, ¿no? O sea, seguimos retrasados a la información que se debe estar generando por parte de los contribuyentes y de los contadores. Entonces, hay que hacer ejercicios de prevención, ir visualizando hacia dónde vamos a llevar nuestras empresas. Si tenemos a lo mejor una característica que por alguna razón va a generar que salgamos del reciclo o que tengamos que entrar en él hay que previsualizarlo
para poderlo manejar y maniobrar de la mejor forma que le convenga al contribuyente. Y eso solamente se logra, Rodrigo, y a los amigos que nos siguen, con una asesoría efectiva, con una asesoría correcta. Entonces, imagínate, también nosotros como asesores tenemos una responsabilidad bien importante en nuestras manos, y ustedes o los contribuyentes tienen obviamente obligaciones importantes y responsabilidades importantes. Entonces, con la unión de estos dos profesionales, tanto en la parte de negocios como en la parte contable, fiscal y en la parte jurídica, pues bueno, hacer fuerza, hacer unión, hacer convivencia para poder hacer frente a estas obligaciones que me parece pues las vamos a tener para un buen rato, amigo. Alex, muchas gracias por estos comentarios, como lo decía, y pues, agradecerte y también a la gente que nos está viendo, pues bueno, hacer público la felicitación a Alex porque también fue incorporado al listado de defensa fiscal de la revista como de los fiscalistas más importantes del año 2024. Muchas felicidades, Alex. Muchas gracias, Rodrigo, te agradezco muchísimo y muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que nos hace favor de seguirnos en redes. No, ¿nos repites otra vez tus redes sociales para que te busquen por ahí, por favor? Claro que sí, en todas las redes nos vas a encontrar como ARC Enlace. Ahí estamos prácticamente en todas las redes sociales. Bueno, Alex, durante la distancia, pues bueno, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tus comentarios. Al contrario, muchas gracias, estamos a la orden. Saludos. El día de hoy nos acompañó el contador público y auditor, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Alejandro Aguilar García. Muchas gracias, estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, ayúdanos a seguir creciendo en este canal, suscribiéndote aquí. Te estamos poniendo el link del canal de YouTube y por acá te vamos a poner un videito para que nos puedas seguir viendo en los contenidos que estamos subiendo a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Suscríbanse, compartan.